El Salón Dorado del Palacio de la Asamblea ha acogido el acto por el que se ha formado la Federación Sefardí de Asociaciones del Sur de España. Al evento han acudido de forma presencial y telemática representantes sociales de diferentes colectivos, así como miembros del gobierno melillense. El presidente Menguime Mordejai Wanich señala que los sefardí están de moda, apunta que no se entiende España sin esta cultura y recordó que fue en 1492 cuando los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión de su comunidad. Asimismo, reconoce que la inclusión en esta federación hará que pierdan un poco de su identidad, pero compensa teniendo en cuenta todo lo que pueden ganar en el futuro. Propone que este 31 de marzo sea declarado como Día Local o Nacional Sefardí. Por este gran legado histórico, por su persistencia en mantenerlo y porque no se entiende España sin la presencia sefardí, hemos decidido dar este paso. Hoy, 31 de marzo, volvemos a decir, estamos presentes. Sería muy positivo que se convirtiera este día en un homenaje permanente a la memoria de todos ellos, designándolo como Día de la Cultura Sefardí a nivel local o incluso nacional. La consejera de Cultura, Elena Fernández Treviño, ha afirmado que es un honor confirmar a esta federación y ha agradecido a las asociaciones que a través de la vía telemática han estado presentes. Ha resaltado que Melilla es un ejemplo de diversidad cultural y la cual se suma con otras ciudades para dar visibilidad a la historia sefardí. Gracias a todos los componentes de estas asociaciones que nos acompañan hoy aquí desde el otro lado. Nos hubiese encantado que estuvieseis aquí de forma presencial, pero la pandemia lo impide. Lo que no ha impedido ni impedirá la pandemia es que sigamos construyendo puentes que forman lazos de una arquitectura en red que nos permite trabajar, visibilizar, intercambiar y crecer en nuestro legado material e inmaterial, preservar lo que fuimos y lo que seremos, ofrecer espacios de encuentro para la educación ciudadana, el diálogo y el entendimiento. Como las ciudades que nos acompañáis hoy aquí, Melilla es ejemplo de convivencia y coexistencia entre culturas. Firmando hoy esta red de ciudades comprometidas con este mismo fin, miramos a una misma dirección: realizar proyectos conjuntos para la incorporación y la institucionalización del legado histórico y cultural judío en general y sefardí en particular. La vicepresidenta de la ciudad, Gloria Rojas, ha asistido al acto de sustitución de Eduardo de Castro, ya que se encuentra en Madrid. Ha remarcado la necesidad de establecer estos actos como símbolo de unión y paz. Como melillenses, como ciudadanos y ciudadanas de cualquier lugar del mundo, debemos sentirnos orgullosos de este hecho, de estas sinergias pacíficas que son dinámicas, que generan y potencian paz, tan necesaria en estos momentos difíciles ocasionados por la pandemia mundial y por algunas posiciones ideológicas que no creen en la diversidad, en el diálogo o en las relaciones interculturales. El rabino principal de la comunidad hispano-israelita de Melilla, visiblemente emocionado, ha querido agradecer a todos los implicados en este evento al darle la importancia que tiene esta Constitución y los beneficios culturales y educativos que puede tener en la sociedad.